Buenos días, emprendedores del Consorcio Ingeniería. Nuevamente les saluda su coach, Flor Laime, y les trae un nuevo tema en el curso de Historia para los alumnos del quinto grado de primaria. El tema es el Tahuantinsuyo y su división administrativa. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Es el tercer tema, chicos, del tercer bimestre, ¿ya? Para dar inicio a este tema, primero vamos a ubicar en qué lugar se encontró el Tahuantinsuyo. Ubicación. El Tahuantinsuyo se ubicó en la parte central y occidental de América del Sur. En su periodo de mayor extensión, abarcó 800,000 kilómetros cuadrados. Su capital fue el Cusco, que significa centro del mundo. Para tener mejor organización y control sobre los pueblos, el Inca Pachacútec dividió el Tahuantinsuyo en 4 suyos o regiones. El Chinchaysuyo al norte del Cusco, el Antisuyo al este del Cusco, el Contisuyo al oeste del Cusco y el Collasuyo al sur del Cusco. ¿Ya? Entonces, todos estos chicos se guiaban de acuerdo a la capital del Imperio Incaico, que era la ciudad del Cusco. ¿Ya? Ahí podemos apreciar en la imagen al norte Chinchaysuyo, luego estaba Antisuyo, ¿no? Al oeste estaba Contisuyo y al sur estaba el Collasuyo. Podemos ahí, chicos, apreciar en la imagen, ¿no? Bueno, mis niños, vamos a continuar con el siguiente tema. Ahora vamos a ver, mis niños, la organización política del Tahuantinsuyo. El imperio de los incas fue desde el punto de vista de organización política una monarquía absolutista y teocrática. El poder estaba centrado en el inca, a quien se le consideraba de origen divino, ¿no? Considerado el hijo del sol. Ya así se le consideraba como hijo del sol. El derecho de gobernar se tenía por herencia. De esta forma, el esquema de la organización política era el que sigue, ¿no? De esta manera, mis niños, él gobernaba. Primeramente estaba el Inca, que era la máxima autoridad del imperio. ¿Ya, chicos? La máxima autoridad del imperio. Luego cogobernaba con él el Auqui, heredero al príncipe, era príncipe heredero al trono, ¿no? Cuando su padre dejara de existir, él ocuparía su lugar, ¿ya? Luego estaba el Consejo Imperial, prácticamente que era el jefe cada jefe de cada suyo. Por ejemplo, uno del Antisuyo, uno del Contisuyo, uno del Chinchaysuyo y uno del Collasuyo, ¿ya? El Tucuricuy, prácticamente, mis niños, ¿no? Era un espía real. Ya prácticamente él era el que le informaba al Inca, no todo cómo se llevaba a cabo en cada región y si ellos cumplían su mandato de él. Entonces él era el que le informaba, él era su informante. ¿Ya? Y por último está el Curaca, jefe de los Ayllus, ¿no? Quien se encargaba de organizar el trabajo de los campesinos. ¿Ya, chicos? Vamos a continuar. Iniciamos con el primero. Zapa Inca. Es la autoridad suprema y absoluta. El único rey tenía carácter divino. Icas de Urin Cusco, poder religioso, y del Hanan Cusco, poder político. El Auqui era el heredero del poder. Era el más capaz. Tahuantinsuyo Camachic Apucuna, ¿no? Era el Consejo Imperial del Cusco. Asesoraba al Inca en asuntos políticos. Estaba formado por los 4 representantes de los suyos. Cada ayllu tenía un apucuna o jefe, que tenían la facultad de destituir al Inca si éste gobernaba mal.
el tucuricuy, el que todo lo ve. Eran los inspectores de la nobleza del Cusco. Su objetivo era velar por el manejo adecuado del imperio. Era una autoridad de confianza del Inca. Chicos, en la imagen podemos ver la realeza, la nobleza y el pueblo, ¿no? Quienes pertenecían a la realeza era el Inca y su familia, y su panato, ¿ya? La nobleza estaba constituida por el Auqui y el Consejo Imperial y toda su familia. De los incas ya fallecidos, su familia también pertenecían a esta nobleza. El pueblo estaba el Tucuricuy, el Curaca y también el pueblo. A nivel de Ayllu, los Curacas eran jefe del Ayllu en tiempo de paz. Y en tiempo de guerra se llamaban Sinchis, porque eran los que organizaban todo el ejército. El Camachicu, Asamblea Democrática para elegir autoridades menores, ¿no? Era el grupo para empezar a organizarse y a elegir sus autoridades. Organización militar del Tahuantinsuyo. El servicio militar era obligatorio para todos los hombres, entre los 25 a 50 años. Se dividía en tres partes, ¿no? El jefe supremo era el Inca, ¿no? Siempre la máxima autoridad, el Inca. El general era el Apusquipay y los soldados eran los Aucarrunas, ¿no? Los soldados eran los Aucarrunas. Y el Inca Pachacútec fue quien estableció el servicio militar de carácter obligatorio, ¿no? Entonces, mis niños, vemos ahí la forma de conquista que tenían. El imperio incaico conquistaba a veces en forma violenta y a veces en forma pacífica, ¿no? Y lo que más a ellos era era llegar a un acuerdo. Por ejemplo, por eso se llama forma de conquista pacífica, porque ellos conversaban, digamos, llegaba a un pueblo, por ejemplo, vamos a imaginar el reino Chimú, por ejemplo, ¿no? Ellos llegaban, el Inca hablaba con su autoridad, le ofrecía todo lo que él quería imponer, ¿no? Su trabajo, su cultura, su religión, todo, ¿no? Entonces, si ellos aceptaban, él le daba algunos beneficios, ¿no? Entonces, de manera voluntaria, tranquilo, si no, nadie sufría. Pero de lo contrario, si ellos se oponían, entonces ahí sí, ellos actuaban de forma violenta, ¿ya? ¿Qué tipo de herramientas ellos usaban? Las boleadoras, que consistía en 2 o 3 proyectiles pesados unidos a una cuerda. Estos se hacían girar en el aire y posteriormente eran lanzados. También era usado para la caza, ¿no? Ahí podemos ver, chicos, el tipo de boleadoras que tenían, ¿ya? Entonces, mis niños, hemos conocido un poquito más del imperio incaico. Muy buenos días y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.